Sí, profe, se escucha. Ya, impeque. Habíamos quedado entonces en esta parte y les decía yo que íbamos a cambiar de tema para irnos al caso número 2. Caso 2. Vibraciones libres ahora pero amortiguadas. Aparece en nuestro sistema un elemento de disipación de energía, cosa que no teníamos anteriormente. El sistema sigue estando representado o en su movimiento por el desplazamiento X medido desde la posición de equilibrio. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a tener, para eso obviamente sacamos el sistema de la posición de equilibrio como está hecho aquí y para esta posición entonces representamos las fuerzas que se tienen sobre él. Entonces tenemos aquí la masa, actúa la fuerza del resorte K sub X, actúa la fuerza del amortiguador, que habíamos visto que era proporcional a la velocidad. Noten que a la diferencia de velocidad, pero como está empotrado acá, el extremo izquierdo tiene una velocidad y desplazamiento cero, por eso esto ya lo habíamos conversado, lo escribimos de esa manera. Por última vez voy a poner, esto es optativo, dado que el movimiento es horizontal, podríamos no poner esa fuerza y lo vamos a aceptar. Sumatoria de fuerzas, no hay más fuerzas actuando, no hay fuerza externa porque es vibración libre. Sumatoria de fuerzas es igual a m por x punto punto, entonces esto nos queda menos k por x menos c por x punto y nada más es igual a m por x punto punto, es decir, mx punto punto más c por x punto más k por x es igual a 0. Esta es la ecuación del movimiento y existirá movimiento siempre y cuando las condiciones iniciales sean distintas de 0 porque no tenemos una excitación. Ya, esto, para que exista movimiento entonces, dado que no hay excitación, vibraciones libres, necesitamos las condiciones iniciales no nulas. Esto es un comentario al margen, ya hagamos una pausa. Esta ecuación que está hasta este punto es la ecuación del movimiento. Es lo mismo que está abajo escrito de otra manera nomás, no está despejado. Sin embargo, cuando hablamos de ecuación del movimiento, hablamos de la ecuación del movimiento ordenada. Y eso implica escribirla de esta manera. Los términos que dependen del movimiento a la izquierda y los que no dependen a la derecha. ¿Ya? Para que nos entendamos bien. Otra nota al margen, antes de continuar, tiene relación, y lo voy a dejar anotadito acá arriba, con las unidades. Eh, no, a ustedes yo no los conozco porque es primera vez la mayoría que tenemos una asignatura, pero en los últimos años me he dado cuenta que nuestros alumnos tienen la mala costumbre de no usar unidades. Con unidades me refiero metro, kilogramos, newton, radianes por segundo, etc. Esa mala costumbre es una mala costumbre que les juega muchas veces en contra a ustedes mismos, porque solamente por el hecho de haber puesto la unidad Hertz se habrían dado cuenta que no estaban radianes por segundo y que había que hacer una transformación y eso arrastra todo hacia abajo. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, las magnitudes van con unidades. O sea, lo correcto es que estén las unidades. ¿Ya? Yo considero erróneo un resultado o una variable que deba tener unidades y que no estén explícitamente escritas las unidades ahí. ¿Ya? Yo voy a considerar erróneo eso y por ende voy a exigir las unidades en las evaluaciones y voy a descontar puntaje si es que las unidades no están. ¿Ya? No lo hago para molestarlos, sino que todo lo contrario porque creo que es una mala costumbre que muchas veces les genera pero errores en sus cálculos. Profe, esto fue por las unidades nomás, si hubiera tenido bien las unidades no me habría equivocado en eso. Pero tuvo mal las unidades porque usted tiene una mala costumbre, po, arraigada. Y eso hace que usted cometa errores. Entonces no lo hago para molestarlo, aunque usted pueda sentirlo a lo mejor así. Mi intención es que usted a lo mejor rompa esa mala práctica, porque eso es lo que, ¿ya? Entonces las unidades van a ser evaluadas. ¿Ok? Sigamos.
volvamos a lo relevante de este punto. Entonces tenemos ahora la ecuación del movimiento, similar a lo anterior. La ecuación del movimiento debe estar escrita de esta manera, ordenada, ¿ya? Y no parcialmente, aquí, listo, no, ordenada. Tenemos la ecuación del movimiento ahora de este sistema que tiene amortiguamiento. Acá arriba está repetida, lo que acabamos de escribir, y con condiciones, esto para hacerlo general, pues basta con que una no sea nula para que haya movimiento, ¿ya? Pero en el caso general las dos son no nulas. La solución es de la forma A por E elevado a RT. Reemplazamos eso en la ecuación del movimiento. Entonces tenemos que de aquí entonces tenemos que el X punto corresponde a por R por E elevado a RT. Y tenemos que el X punto punto es AR cuadrado por E elevado a RT. Reemplazamos eso arriba entonces y tenemos M por AR cuadrado E elevado a RT más C por X punto, esto es por A por R por E elevado a RT, más K por A por E elevado a RT, y esto es igual a 0. Claramente tenemos el término AERT, podemos factorizar, factor entonces de MR cuadrado más C por R más K igual a 0. Para que esto sea 0 o es A igual a 0 o es la expresión que está dentro del paréntesis cuadrado igual a 0. Si A vale 0, X vale 0 y no hay movimiento. Es decir, es la otra posibilidad la que nos interesa, la que satisface la ecuación pero con movimiento. Esta ecuación que está acá, mr cuadrado más c por r más k igual a 0, es la que se denomina la ecuación característica del sistema. O la ecuación característica de una ecuación diferencial, que en este caso es de este sistema que no tenemos que olvidarnos de qué es lo que está representando. Nos interesan entonces las soluciones de esta ecuación característica, los R1,2 en este caso porque es cuadrática. R1,2 entonces menos el término B menos C partido en 2A, que es 2M, más menos raíz de B cuadrado, raíz de C al cuadrado menos 4 por M por K, y todo esto dividido en 2M. Esto lo podemos organizar un poquito, menos C partido 2M, más menos raíz de C, metamos el 2M dentro de la raíz, C partido 2M al cuadrado, menos K partido por M. Estas son las raíces de la ecuación, lo voy a poner acá, raíces, o también llamado polos del sistema, raíces de la ecuación característica o polos del sistema. ¿Ya? Y como su nombre indica, la ecuación característica, estas raíces o polos del sistema tienen información sobre el comportamiento dinámico del sistema en particular. Por eso es importante esa ecuación. Y no solo eso, sino que las características de esos polos, que es lo que vamos a comentar enseguida. En paralelo, nosotros habíamos visto esto también para el sistema sin amortiguamiento, en el mx punto punto más k por x igual a 0. Y en ese caso la ecuación característica era de la forma mr cuadrado más k igual a 0. Y los r aquí, 1,2 también. Como la ecuación característica es distinta, obviamente que estos también son distintos y nos llegábamos a esto. Raíz de k partido por m, más menos, son complejos conjugados. ¿Okay? Noten cómo eso es distinto a esto que está acá. O puede ser distinto más bien dependiendo de los valores de ese m y k. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sistema de la izquierda sin amortiguamiento tiene parte imaginaria y parte real igual a 0. Parte imaginaria distinta de 0, parte real igual a 0. Mientras que el sistema con amortiguamiento
puede tener una parte real distinta de 0. Eso no lo puede hacer el otro sistema. Y la parte imaginaria va a depender de cómo estén combinados estos. A ver si el argumento de esa raíz da o no negativo. ¿Okay? Eso tampoco lo puede hacer el otro sistema. Así entonces, la ecuación característica ahí nuevamente está escrito y las condiciones iniciales van a producir el movimiento y el movimiento que se genere va a depender de cómo sea la ecuación característica. Es decir, el x de t que se genere aquí tiene que ver con las condiciones iniciales, no solamente, sino que también con cómo el sistema es. Claramente un sistema que es distinto ante las mismas condiciones iniciales se mueve de una manera distinta. Y ese distinto, esa información de qué tan distinto es, está en estas raíces de la ecuación característica. El sistema, entonces, la respuesta del sistema depende de las características de esas raíces. Así, para resumirlo y ponerlo en forma concreta, si esas raíces fueran reales negativas, entonces si yo saco este sistema de la posición de equilibrio, es decir, le doy un cierto desplazamiento, aquí tengo x y aquí tengo el tiempo. Si yo le doy un cierto desplazamiento x0, entonces este sistema va a volver sin oscilar a su posición de equilibrio. Ya puede hacerlo más lento o más rápido, pero va a volver de manera no oscilatoria a la posición de equilibrio. Esto es estable, no oscilatorio. ¿Ok? Similarmente, si R, con R me refiero a estos valores, fuera real positivo, entonces si yo saco este sistema de la posición de equilibrio y lo suelto, este sistema se va sin oscilar, más lento, más rápido, pero se va al infinito. No vuelve a su posición de equilibrio, es inestable. Y también no oscilatorio. Si R, lo que está acá arriba, perteneciera a los imaginarios, con parte real igual a 0, es decir, R1,2 más menos es igual a más menos J omega, entonces noten que esto es lo que sucede, déjenme volver atrás, acá. ¿Cierto? Aquí el R1,2 es más menos J omega y ese omega le llamamos más menos J omega n, ¿verdad? Es decir, justo en ese caso. Y ya vimos qué pasa en ese caso. Entonces, si a este sistema yo lo saco de la posición de equilibrio, ya lo vimos y analizamos cuando dijimos el valor pico a pico, etcétera, tengo un sistema que es oscilatorio, pero que no diverge ni converge, oscila indefinidamente. Esto es ni inestable ni estable, le podríamos llamar estabilidad o inestabilidad si usted quiere, crítica. Estamos en el límite, pero sí es oscilatorio. Sí es oscilatorio. Esto nuevamente es lo que sucedía con el m x punto punto más k por x igual a 0. Ahí pasaba eso. Fíjense que en un sistema con amortiguamiento se pueden dar todas estas posibilidades dependiendo de cómo estén dispuestos o más bien cómo sea la relación entre los distintos elementos, C, M y K. O sea, todas estas son distintas posibilidades para un sistema con amortiguamiento. Y el caso que más nos va a interesar es cuando R pertenece a los números complejos, es decir, con parte real y parte imaginaria distinto de 0. R1,2 es igual a más menos JB, voy a poner ahí. Entonces aquí tengo dos posibilidades. En el fondo tengo la combinación de lo que pudiéramos llamar la situación A, la situación B y la situación C, ¿verdad? Porque tengo parte real, que puede ser positiva o negativa, y tengo una parte imaginaria. Entonces, si es que A es menor que 0, es decir, estaríamos en la situación A que vimos acá, pero ahora con parte imaginaria. Entonces, si yo saco este sistema de la posición de equilibrio y lo suelto, él va a volver a su equilibrio, pero de manera oscilatoria. Y lo hará más rápido o más lento. No voy a dibujar para no rayar, ensuciar tanto la figura.
todo esto es el tiempo, ¿cierto? Entonces, este sistema es estable y oscilatorio. Y por último, tenemos la otra posibilidad que A sea mayor que 0, en todos B es distinto de 0, ¿verdad? En que si yo lo saco de la posición de equilibrio, él oscila y se arranca. Es inestable y oscilatorio. ¿Se fijan cómo el solo hecho de conocer las raíces de la ecuación característica ya nos da información acerca de cómo el sistema es? Entonces, por eso, de ahí la importancia de la ecuación característica. Ya todos estos casos describen, esto nació de acá, nuestro sistema que ahora tiene un elemento disipador de energía. Analicemos entonces en los casos que nos van a interesar. A nosotros los sistemas, digamos, lo que nos interesa es lo que pasa en la realidad más frecuentemente. Ya, podría llegar a suceder tal cosa, pero lo que pasa más frecuentemente es que el sistema sea estable y sea vibratorio, es decir, este caso. Eso es lo que pasa. Si usted tiene alguna estructura por ahí cerca, lo está mirando en el computador y tiene una pantalla, saque la pantalla a la posición de equilibrio, suéltela y va a ver cómo se le genera esta figurita. ¿Ya? Es estable y oscilatoria. Y así trate de probarlo con distintas cosas que pueda haber por ahí. El columpio, por ejemplo. Lo saco de la posición y va a oscilar hasta que se va a detener. ¿Ya? La mayoría de los sistemas tienen esa característica. Nos interesa entonces esos sistemas. El sistema va a ser vibratorio. Vamos a tener vibratorio si es que, y aquí tenemos que mirar esto, voy a volver atrás, C, D y E son vibratorios. ¿Por qué son vibratorios C, D y E? ¿Qué tienen en común las raíces de esos sistemas? Tienen número imaginario. Claro, que la parte imaginaria no es nula, ¿verdad? A diferencia de A y B, donde son reales, ¿verdad? Ya sea negativo o positivo, pero no tienen parte imaginaria. Es decir, este sistema va a ser vibratorio si es que el argumento de esa raíz es negativo. Y eso sucede entonces si es que K dividido por M es mayor que C partido por 2M al cuadrado. Ahí el sistema va a ser vibratorio porque eso nos va a llevar a una raíz compleja. En el caso límite, el límite para que el sistema esté entre ser vibratorio y no serlo, ese es el caso límite, tenemos que la igualdad. K partido por M sea igual a C partido en 2M al cuadrado. Y como es el caso límite, este C le vamos a llamar un C especial, que es el amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico. De aquí podemos despejar entonces el valor del amortiguamiento que el sistema debe tener y que define, más bien que define el límite entre que el sistema es y no es vibratorio. Despejémoslo. C subcrítico, entonces tendríamos que sacar la raíz y pasar el 2m para el otro lado. 2m raíz de K partido por M. O, escrito de otra manera, 2m omega n. O, si metemos el m ahí, nos queda 2 raíz de km. Cualquiera de estas expresiones. Notar que estos k y m son los equivalentes, porque vienen de la ecuación. Y en la ecuación tenemos las cantidades equivalentes. Entonces, ese es el valor de C, y esta es una definición de amortiguamiento crítico, es el valor de C para que existan vibraciones libres. Es decir, si yo tengo un C, anotémoslo acá, si el C que yo tengo, es decir, este es el que yo tengo, si ese C o C equivalente es menor que el C subcrítico,
Entonces, si yo saco ese sistema del reposo y lo suelto, hay vibraciones. Hay vibraciones libres. Saco ese sistema del reposo y él vuelve a su posición de equilibrio de manera oscilatoria. Hay vibraciones. Si C es mayor que C subcrítico, entonces no hay vibraciones. Y yo saco a este sistema del reposo y él vuelve sin oscilar a su posición de equilibrio. Y si C es igual al C subcrítico, entonces tampoco hay vibraciones. Es justo donde está la diferencia. La diferencia entre el gráfico que queda cuando el C es crítico o es superior no es tan grande y nos quedan parecidos. Estos dos gráficos son similares. Pero si es que el amortiguamiento baja un poco, empiezan a haber oscilaciones. Por supuesto que si C es menor, pero por poquito del C crítico, entonces yo voy a tener un sistema que a lo mejor alcanza a dar aquí una mínima oscilación y se detiene. Mientras que este si C menor, pero por poquito que el C crítico. Mientras que si yo tengo un C que es muy menor que el C crítico, entonces te hace una serie de oscilaciones hasta que finalmente se detiene. ¿Ok? Entonces el C crítico, esta es una definición, es el amortiguamiento máximo para el cual todavía tengo vibraciones. Entre la transición entre oscilatorio y no oscilatorio. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces, en resumen de esta Profesor. segunda parte de la clase, lo más importante, la nota al margen de las unidades, creo que igual es importante, pero de la materia, la ecuación del sistema ahora para el caso 2, la ecuación característica de ese sistema y cómo la solución de esa ecuación característica tiene, que se llama las raíces o polos del sistema, nos dan información acerca de este sistema. Y a partir de eso, el caso más real, les decía yo, es este, en que tengo una parte real negativa y un sistema oscilatorio, pero esa característica de ser oscilatorio va a depender de la combinación de los elementos, en particular de lo que está dentro de la raíz. Y eso que está dentro de la raíz, ¿cierto? Para que cumpla la característica de ser rotatorio, es decir, que el argumento de la raíz no nos dé un número real en el fondo de la raíz, sino que nos dé la parte imaginaria, entonces a partir de eso nace la definición del amortiguamiento crítico. Las fórmulas del amortiguamiento crítico son estas que están acá. Ese creo que es el resumen. ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Alguna Profesor, pregunta de esto o de cualquier cosa anterior? Diga. es cortito nomás. El último gráfico que dibujó, la, la sinusoidal va disminuyendo o es todo constante. Va disminuyendo en forma progresiva, pero de a poquito. Si quieres lo sigo haciendo acá para que no quede duda. Ah, ok, vale. Mientras Tenía esa duda. menor, sí, mire, es bien, en el fondo, amortiguamiento es capacidad de disipación de energía. Cuando hablamos del amortiguamiento dijimos eso, disipación de energía. Entonces, caso A, tengo un amortiguamiento elevado. Caso B, tengo un amortiguamiento pequeño. Lo que está atrás es esto. Si tengo un amortiguamiento elevado, tengo una gran capacidad de disipar energía. Si tengo un amortiguamiento pequeño, todo lo contrario. Si yo saco al sistema de su posición de equilibrio, le estoy dando una energía que la acumula el resorte, ¿cierto? El resorte está deformado. Hay una energía acumulada y una energía potencial elástica. Entonces, si yo tengo una gran capacidad de disipar energía, entonces voy a dar un ciclo
y en ese ciclo disipó toda la energía. Mientras que si yo tengo una baja capacidad de disipar energía, voy a necesitar muchos ciclos porque en cada ciclo le saco poquita energía. Esa es la razón por la cual esto es así, la parte física. A mí me parece que la parte física es importante de entenderla porque si no, este ramo son puras ecuaciones, álgebra, ¿ya? Y ustedes son buenos en el álgebra, pero lo más relevante es entender de qué representan estas cuestiones, ¿ya? Entonces, además ayuda para no olvidarse, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Diga. ¿qué pasa con el movimiento inestable oscilatorio cuando va aumentando la vibración? Bueno, ahí lo que pasa, físicamente lo que pasa es algo que es más difícil de imaginarse, pero las fuerzas ocurren en tiempos de manera tal que cuando el movimiento va para un lado, la fuerza va para ese mismo lado. Eso es lo que sucede, se da en condiciones muy atípicas, ¿ya? Se llaman justamente inestabilidades. Los descansos hidrodinámicos en determinadas condiciones sucede eso, que el fluido favorece el Profesor, movimiento y es como que usted le estuviera dando un empujoncito al columpio cada vez que viene para acá y en vez de frenarlo le da otro empujón y se empieza a generar un movimiento oscilatorio cada vez más grande. Raro en la práctica, pero se puede dar en determinadas condiciones. ¿eso era lo que se llamaba resonancia? No, no es lo que se llama resonancia, eso es una vibración elevada por inestabilidad. Vamos a ver la resonancia, me parece que en la próxima clase, ya, pero vamos para allá. No es lo mismo, sí. Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, observación? Profe, Diga. yo tengo una duda, pero quizás no tiene nada que ver. Que, por ejemplo, para los resortes que se ocupan en casos de seguridad de que impacte un tren, ¿se ocuparía o se buscaría un C menor que el C crítico o no? Eh, no estoy seguro, pero muy probablemente, porque lo que queremos es disipar harta energía. Ahora, ¿cuál es el pero? Que esa disipación de energía puede llevar consigo un impacto muy grande. Entonces, no sabría decirte en particular qué es lo que se quiere lograr con eso, pero es posible. Me parece mucho que en los impactos de tren, o lo mismo sucede cuando cuando se cortan los cables de los ascensores, abajo también hay unos resortes y un sistema de antiimpacto, podríamos llamarle. Es probable que el C que hay ahí sea a lo mejor el crítico, para que no rebote esta cuestión, si no rebotaría, sino que lo reciba y que quede ahí. Más o menos eso es lo que se buscaría, creo yo, pero es posible, sí, es posible que así sea. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo anduvieron con la práctica el otro día? Bien, súper bien. Bueno, yo. Ya, ok, qué bueno. Bueno, la práctica es altamente relevante y útil para usted, así que eso sí que me parece a mí que es una buena idea aprovecharla de buena manera y eso significa pre-resolver los ejercicios, no solo asistir ni verla, sino que pre-resolverlo, ¿ya? Y obviamente eso es normal que usted a lo mejor no pueda resolverlo porque se le generan dudas. Esa es justamente la idea de la práctica, ¿ya? Así que si eso pasa, excelente, pues. Pero mejor aún si las logra clarificar, porque esa es la intención de esa sesión. Mañana entonces siguen esas sesiones, Javier muy dedicado en eso, así que tienen una buena instancia de llevar esto a la práctica y aclarar dudas con guitarra, como le llamo yo, ¿cierto? Que es resolviendo. Em, bien, por mi parte vamos a dejar hasta aquí la materia de hoy. Vayan ustedes fijándose que ya hemos visto el caso 1 y el caso 2. ¿Ya? Eso significa que usted lo que se va esperando es que usted maneje el caso 1 y el caso 2 y todas las definiciones que hemos ido viendo hasta ahora. Este curso es acumulativo, es pesado, entonces vaya tomándole el peso que requiere. Ok, por mi parte vamos a finalizar la sesión acá.
cualquier otra, voy a pausar la grabación también.